Bueno, buenas tardes, buenos días, depende dónde estemos en nuestra querida Abya Yala o América, como le llaman algunos pueblos aborígenes a nuestro lugar en el mundo. Y agradecer también la confianza o la oportunidad que me da Redimir de poder compartir. Y agradecerte, Fabián, también el afecto y la presentación. Y bueno, y a todas las personas que conozco que veo aquí que están acompañando. Para mí, bueno, una bendición poder compartir este tema que Raí me viene a plantear. Espiritualidad y misión hoy, perspectivas eclesiológicas. ¿Mm? Para comenzar, justamente, eh, quería mencionar, digamos, por qué elegí el texto de Lucas 4, ¿Mm? Lucas 4:18 en adelante, porque es justamente no solo el comienzo del ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas, que, digamos, recupera la tradición profética de Isaías, pero también este tema de la espiritualidad, porque como voy a mencionar ahora, espiritualidad no es un término bíblico, no aparece en la Biblia, eh, y es un término que se viene usando en los últimos años, digamos, pero tiene que ver, si buscáramos un sinónimo, sería vida en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Y justamente Jesús comienza ese comienzo de su ministerio, su plataforma es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que ese texto nos puede iluminar bastante. Y es un texto clave en la cristología teológica. También es un texto clave para Juan Wesley en su ministerio, y lo menciono simplemente ahora. Juan Wesley va a comenzar, digamos, su predicación pública ese 2 de abril de 1739. O sea, nos acordamos mucho de el 24 de mayo de 1738, pero a veces no nos recordamos que, como dice Albert Auler y otros que han conocido mucho de Wesley, eh, hablan de su segunda conversión o de una conversión importante cuando él comienza su ministerio público predicando al aire libre ahí en Kingswood. Así que me parece importante mencionar esto, digamos, para comenzar. ¿Mm? Eh, con respecto a la espiritualidad hoy, me parece importante rescatar que es uno de los temas claves de nuestra cultura, ¿no? Donde hoy no hace falta tener muchísimos conocimientos o tener una vida de iglesia en cualquiera de las tradiciones cristianas. Hay muchísimo dando vuelta en las redes. Quizás es uno de los temas que más aparecen en las redes. Aparecen diferentes y múltiples ofertas, desde cuestiones vinculadas a religiones a cuestiones vinculadas, digamos, a los coaching o a las diferentes maneras en que hoy expresa la gente esa búsqueda espiritual que hoy está presente, ¿no? Así que me parece esto de lo que venían anunciando hace años, 30 años, que la espiritualidad a la carta, o esto de que cada uno armaba su propio menú, esto está hoy, lo estamos viviendo de lleno, ¿no? No solo fuera de la iglesia, ¿eh? Pero especialmente, digamos, fuera de la iglesia. Así que espiritualidad, cuando nosotros, como les decía, encontramos este concepto en la Biblia, no aparece el término, pero si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver al Espíritu de Dios, obrando tanto en la creación, obrando en los artesanos que estaban, digamos, haciendo el tabernáculo o el templo, obrando en los profetas. Fundamentalmente, el profetismo bíblico van a ser personas, así como antes también los jueces, las juezas que tuvo Israel. Todo el movimiento profético va a ser un movimiento inspirado por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver entonces justamente que no está vinculado solo a la subjetividad o al individuo humano, sino que en realidad está relacionado con toda la creación, desde el comienzo en Génesis 1 a todos estos ejemplos que le acabo de poner. Vemos al Espíritu obrando en el ser humano y sus relaciones, en la creación toda y en esta, digamos, integralidad de la vida, ¿no? En el Nuevo Testamento lo vamos a ver claramente,
inclusive en este texto que acabo de mencionar de Jesús en Lucas, donde muchas veces nos olvidamos, pero Jesús ahí recupera la tradición de jubileo, la tradición profética, donde justamente, saben ustedes, cada 49 años la tierra tenía que descansar, las tierras debían volverse a distribuir para liberar las deudas que había, para, digamos, romper con, digamos, la dinámica o el modelo esclavista que era digamos, el modelo, digamos, en esa historia, en ese momento de la historia de Oriente. Así que es un texto sumamente importante de Jesús, donde, fíjense, la espiritualidad o el espíritu lo mueve no solo a cuestiones etéreas, como podríamos pensar, sino a cuestiones bien concretas y materiales, ¿no? Por eso, digamos, la vida en el espíritu para la Biblia, para tanto el Antiguo como el Nuevo, no es algo que tenga que ver con lo interior solamente, sino que es materia, el trabajo, la artesanía, la economía, el alimento, la sexualidad, todas las relaciones, ¿no? El cuidado de la tierra, todo tiene que ver con la espiritualidad para los cristianos. El espíritu, la vida en el espíritu tiene que ver con eso. De hecho, doy un texto muy hermoso del apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando habla de la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Justamente él viene hablando del Espíritu, una comunidad como la de Corintio que tenía toda esta búsqueda del Espíritu Santo y esta, digamos, efusión, vamos a decir, de los carismas del Espíritu, y les va a hablar claramente, ¿no?, de que la vida en el Espíritu tiene que ver con juntar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, o sea, algo bien concreto y material, y que de esa manera se iban a enriquecer mutuamente. Así que, digo, para mencionar de entrada, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, ¿qué estamos hablando? ¿No? Y me parece importante eso. También Gustavo Gutiérrez hizo un aporte importante como uno de los padres de la teología de la liberación latinoamericana, y él planteó justamente en su librito Beber en el propio pozo, él planteó que la espiritualidad cristiana nunca se da sin el seguimiento de Jesús. O sea, la espiritualidad cristiana nunca se puede entender si no está ligada al discipulado cristiano, que es justamente lo que él intenta hacer en ese libro, y él va a decir justamente que encuentro con Cristo, vida en el Espíritu y ruta hacia el Padre van a ser las dimensiones de todo camino espiritual según la Escritura. Así que va a decir justamente que la espiritualidad es nuestra metodología, va a decir él, ¿no? Y que la reflexión teológica que podemos hacer desde América Latina nos interpela de un modo particular en el rostro del otro, ¿no? Como Jesús en Mateo 25, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, ¿no? Porque estuve en la cárcel y ustedes me visitaron, etc. O sea, hay un tema de que la espiritualidad y el seguimiento van juntos en este discipulado, ¿no? Y esto es algo que también es fundamental, digamos, en nuestra tradición wesleyana, lo voy a mencionar ahora también, porque justamente eh, en uno de los artículos que pude escribir en estos últimos años, trato de ver el paralelismo y del mutuo enriquecimiento que hubo entre la teología de la liberación latinoamericana desde los años 60 más o menos hasta ahora, la interacción entre esa teología latinoamericana y la teología wesleyana que se da en América Latina. Y vemos justamente cómo tanto la teología latinoamericana como la tradición wesleyana, o vamos a decir, teología wesleyana, el movimiento wesleyano, nacen en situaciones de presión, ¿no? Y este va a ser el aporte que va a realizar un teólogo, digamos, alemán, radicado en Estados Unidos, que es George Rieger, y que aquí en La Aurora, yo muestro acá el libro, en La Aurora, la editorial de la Federación de Iglesia Evangélica Argentina, se editó hace unos años, lo tradujo Néstor Míguez, y es el libro Gracia bajo presión. Él lo que plantea justamente, este teólogo alemán, pero radicado en Estados Unidos, es que la tradición wesleyana nace en momentos donde la vida se pone bajo presión. En momentos de la historia, como dirá Paul Tillich, momentos de kairos, momentos donde la vida es amenazada, donde las situaciones de la vida se ponen difíciles, que es lo que justamente
vamos a decir, pasó cuando nace la teología de la liberación en América Latina, y donde también estamos viviendo hoy, ¿no? Que los momentos de lucha por la vida, de sobrevivir, donde la vida es puesta bajo presión de diferentes maneras. Así que en ese sentido, eh, digamos, en los momentos más difíciles de la historia, momentos donde justamente a veces no entendemos o no podemos desde nuestras fuerzas, la iglesia no sabe qué hacer, es donde Dios a través de su Espíritu nos recuerda la acción de Jesús, opera en la vida de los creyentes, forma un movimiento, ¿no? Como fue el movimiento wesleyano y como fue el movimiento de cristianos en América Latina que sirvieron a Jesús en ese tiempo. Por eso me parece importante rescatar esto al comienzo hablando de la espiritualidad. También es interesante lo que plantea José Miguel Bonino, ¿no? El teólogo metodista que ha sido también valorado en todo el mundo protestante en América Latina, de que la renovación espiritual que necesitan nuestras iglesias, él lo va a decir en el librito Rostros del Protestantismo Latinoamericano, que es un libro que todo teólogo o toda persona interesada en la teología latinoamericana debe tener y debe leer, ¿no? Él va a plantear que esta renovación espiritual es fundamental y que va, digamos, va a estar unido totalmente a la misión, ¿no? No se puede separar la misión de los cristianos o la misión de la iglesia de la renovación espiritual, y de esto lo vemos desde el libro de los Hechos, obviamente, ¿no? Donde el Espíritu está obrando y está no solo, digamos, generando la vida eclesial, sino abriendo las fronteras de la misión permanentemente. Pero lo que va a decir justamente Miguel Bonino es que muchas veces eh, a esa renovación espiritual que debe buscar siempre las iglesias, se le debe acompañar con una mirada teológica, ¿no? Esa espiritualidad, digamos, hay que enmarcarla dentro de la obra trinitaria, ¿no? Va a decir que la Trinidad va a ser la clave teológica, hermenéutica, en la cual la iglesia cristiana protestante en América Latina tiene que, digamos, dejarse iluminar, dejarse juzgar por esa realidad trinitaria, ¿no? Que, digamos, la teología y la iglesia deben tomar como modelo la vida trinitaria. Esto es algo que él lo plantea, que ya lo han planteado otros teólogos, pero él lo va a plantear para el mundo protestante en particular en este libro que les digo. Por eso, en base a todo esto, es necesario seguramente que el movimiento de nuestras iglesias, que es fruto del Espíritu y es una de las dimensiones de la obra del Espíritu, el movimiento no sea ahogado por el institucionalismo, algo que muchas veces en denominaciones históricas de las iglesias protestantes ha pasado, ¿no? La estructura, la historia, la tradición, las diferentes, digamos, tradiciones pueden ahogar el movimiento que el espíritu pueda generar, pero también va a decir justamente que la iglesia también tiene que parecerse a esa dinámica, no solo intratrinitaria, que es Dios en sí mismo, el Dios trascendente, y también el Dios inmanente, o sea, la obra, la economía, la obra de Dios en la historia, de cómo Dios se ha ido manifestando a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la historia de la salvación, ¿no? Esto, por ejemplo, obliga, porque si creemos que la Trinidad, que nuestro Dios, que es el fundamento de la misión, es un Dios que a la vez busca la unidad, pero a la vez celebra y desarrolla la diversidad. Esto es un desafío para las iglesias, porque las renovaciones espirituales nunca deben ser a costa de ahogar la diversidad que pueda haber en las diferentes iglesias. Tiene que fomentar la unidad, pero también la diversidad. Por eso es imperativo entonces reconocer a veces y tratar de vincular en términos de espiritualidad diferentes modelos de experiencia espirituales que hay en las iglesias y lograr síntesis que sean realmente fecundas. Esto lo decimos y sabemos que no es tan sencillo y no es tan fácil, pero ese es el camino, ¿no?
como muchas veces se ha dicho, a veces en una iglesia, el ala liberacionista tiene que ser de bendición para el ala más pietista o el ala más carismática. No sé, esto creo que es uno de los desafíos que podríamos pensar también para este nuestro tema. Eh, y hablando de la misión y la misión de Dios hoy, me parece importante también recordar que uno de los consensos teológicos que ha habido en la teología de la misión en los últimos años es afirmar que la misión de la iglesia no es misión de la iglesia como tal, ¿no? En realidad la iglesia participa de una misión mucho más grande que es la misión de Dios, ¿no? Los teólogos que han empezado a hablar de esto hace ya más de 30 años hablan de missio Dei en latín, y es la misión de Dios. O sea, la misión en la que la iglesia participa no es una misión que es propiedad de la iglesia, ¿no? La iglesia no es tanto la protagonista de esa acción, sino es Dios. Es más bien una acción divina que de la iglesia. Y la iglesia participa por la obra del Espíritu en esta obra y en esta misión que es mucho más amplia que lo que la iglesia puede hacer. La iglesia es parte de esa misión de Dios. El concepto quizás más, vamos a decir, sinónimo o análogo a este es el reino de Dios, que era el concepto que se manejaba mucho antes de este término misión de Dios. Cuatro Así que, minutos, Pablo. dale, me parece importante mencionar eso también para que no caigamos en una cuestión que muchas veces cae, que es el eclesiocentrismo, pensar que la misión pasa solo por la iglesia y por lo que la iglesia hace. Por otro lado, también está la cuestión de la misión desde los márgenes, otro punto me parece importante, que aparece mucho en la nueva declaración ecuménica que sacó el Consejo Mundial de Iglesias, que está en este libro también editado por la Aurora, que son nuevas concepciones de misión para nuevos contextos, que justamente habla de la misión de los márgenes. La Iglesia tiene que empezar a aprender a vivir el testimonio de su fe a través de aquellos sectores que han sido marginados en la sociedad y en la cultura. Y aquí menciona tanto la cuestión de las mujeres, pueblos originarios, excluidos en general, la niñez, la juventud, etc. Tiene que ser una prioridad para hacer justicia justamente a este Espíritu de Dios que está obrando para hacer levantar a los marginados o a los excluidos. Voy más rápido para poder terminar. Eh, Me parece importante también en esto de lo eclesiológico mencionar que también lo menciona George Rieger en su libro Gracia bajo presión, que las iglesias tienen que envolver a los medios de gracia. Históricamente saben las obras de piedad y las obras de misericordia, pero Wesley va a hacer una frase importante que va a decir justamente que algunos cristianos, por descuidar las obras de misericordia, han perdido la gracia, va a decir Wesley en uno de sus diarios. Entonces, la importancia de regresar a las obras de misericordia. La Iglesia Metodista en esto es parte fundamental de su testimonio, pero no regresar de cualquier manera. Él va a plantear que nosotros tenemos que regresar a las obras de misericordia, o sea, todo lo que tiene que ver con el servicio, que históricamente le hemos llamado social o diaconía, pero hacerlo como un espacio de gracia, un espacio de encuentro donde el Espíritu nos transforma a todos, ¿no? No desde la manera paternalista donde uno va, entrega un alimento o hace algo por otro, sino que trata justamente de en ese encuentro ser transformado, porque se da allí una manifestación especial del Espíritu Santo. Así que me parece importante esto también, porque habla de la santificación, que es el gran tema que el wesleyanismo y nuestra tradición va a poner como importante, ¿no? La santificación donde Wesley va a ser muy claro, donde no va a ser lo primordial la santificación individual, aunque sí importante y principal, digamos, primera en la experiencia, pero que tiene que desembocar sí o sí en la santificación personal, en la social, perdón, y en la comunitaria. Entonces, Wesley va a hacer mucho hincapié en esto de la santificación y la santidad social, ¿no? En sus escritos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta que nos queda es justamente cómo
desde la misión de Dios, ¿qué entendemos que Dios nos llama a hacer hoy a las iglesias en América Latina? Y primero, decir que cada iglesia de su contexto debe interpretar con claridad a través de la obra del Espíritu, a través de abrirse al Espíritu Santo, cuáles son esas prioridades de misión, ¿no? Pero quizás lo más importante que podríamos decir es, seguramente en estos tiempos necesitamos ser renovados por el Espíritu, ¿no? Que nos renueve la fe, la esperanza, el amor, pero no para vivir una vida eclesiocéntrica o, digamos, metida en nuestros templos, sino que justamente como el movimiento wesleyano, salir al encuentro de aquellos rostros de misión o aquellas personas, voces, grupos que han sido excluidos, ¿no? Y que no han sido escuchados en nuestra vida y misión como iglesias. ¿M? Aunque esto nos incomode, porque justamente la misión y la santificación para Wesley, que no es otra cosa que la plenitud en el amor, que es el amor, el camino de la perfección en el amor, es justamente esto, cómo nos dejamos incomodar por el espíritu que nos lleva a veces a encontrarnos con sectores y voces y personas que han sido excluidas. Esto pasa muchas veces, digo, nosotros en una de las iglesias que acompaño, tenemos que, bueno, darle de comer a personas en situación de calle semanalmente. Eh, Uno podría tomarlo como, bueno, es la obra social que hace la iglesia, la obra de caridad. No, es un encuentro en donde Dios se manifiesta y donde Dios nos habla y nos debiera renovar a todos en cada una de estas experiencias que nosotros tenemos en el encuentro con aquellos que más necesitan. Termino con algunos puntos de desafío, 2 minutos más. Seguramente puse lo del abrazo porque me parece que vivimos un tiempo de mucha violencia, de muchos discursos de odio, y me parece que el abrazo es una gran metáfora que le va a decir en realidad San Agustín del Espíritu Santo. Él va a decir que el Espíritu Santo es el abrazo entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y yo creo que es una buena metáfora también, em, digamos, de toda esta visión trinitaria que la Iglesia tiene que recuperar, ¿no? El abrazo como también la metáfora de lo que Dios quiere hacer con el mundo, con la creación, con la tierra toda, abrazarla para redimirla, para salvarla. Y creo que debemos generar espacios de espiritualidad donde podamos también justamente eh, propiciar retiros de espiritualidad. Me parece importante esto de recuperar espacios de retiros de espiritualidad, no solo reuniones de oración en la semana, cultos y celebraciones con liturgias incluyentes, creativas, participativas de la diversidad, donde también se propicie el abrazo, no solo el saludo de la paz o el beso, digamos, el beso santo, como dice el apóstol Pablo, sino también el abrazo. Esto dependerá de cada cultura, pero me parece importante esto también en tiempos de tanto individualismo, de tanta violencia, me parece que es muy importante. Y también en esto de espiritualidad trinitaria, que podamos darle lugar a la creación, a la sintonía, a la vida, digamos, de la creación, de lo que Dios ha creado. Tenemos que lograr que nuestras espiritualidades, tenemos en el culto nosotros algo muy importante que es la Santa Cena. El pan y el vino son las señales, ¿no? En el culto cristiano y más en la mesa abierta metodista, donde la creación está presente y donde es una señal de que la creación quiere ser restaurada, como dice Pablo en Romanos 8 también. Esto de Jesucristo como un modelo de ternura, de lucha por la justicia, pero siempre desde la paz y desde la ternura. Y me parece también en esto de una espiritualidad que pueda renovar esperanza. Vivimos tiempos de horizontes muy cerrados en un sistema mundial que a toda la población mundial, la gran mayoría nos mantiene en momentos difíciles de sobrevivir. Saben ustedes que hay menos del 10% de la población mundial que concentra la riqueza del mundo. Entonces, vivimos en un tiempo de horizontes cerrados donde el Espíritu nos tiene que renovar la esperanza, porque vivimos tiempos difíciles en ese sentido,
y donde debemos construir comunidad. Creo que es lo más difícil hoy, construir comunidades. ¿Eh? Saber que la salvación en Cristo es personal, pero también es comunitaria. Y debemos dejarnos guiar por el Espíritu en ese sentido. Termino justamente con eh, la idea bueno, de comunidades que luchan y cuidan la vida, comunidades que puedan ser entonces impulsadas a la misión de este Dios Padre que ama la creación, siguiendo el camino de Jesucristo, su Hijo, y sumarnos al abrazo de este Dios Trino, anticipando su reino. Así que termino con una canción simplemente de Pablo Sosa, que fue un compositor y pastor de nuestra iglesia metodista acá en Argentina, que partió hace poquito, que decía justamente en esta lógica trinitaria: el cielo canta alegría porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios, y ahí habla del Dios Padre, ¿no? Que toda su imagen está presente en su creación. El cielo canta alegría porque tu vida y la mía las une el amor de Dios, y ahí habla de Jesucristo. Y el cielo canta alegría porque tu vida y la mía proclamarán al Señor, hablando del Espíritu y la misión de la Iglesia. Que así sea entonces en nuestras comunidades. Gracias. Perdón, Fabián, si podés mostrar la imagen que quería mostrar de Cerezo Barredo, que es un pintor que ha pintado, retratado el Evangelio muchos años. Si vos podés mencionarla, mostrarla. En realidad es una imagen de una especie de abrazo que vemos trinitario, digamos, con personas y con, bueno, atrás quizás algunas imágenes de la creación, como algo circular, pero bueno, pensando en Dios que quiere abrazar a la humanidad eh, en esta misión a la que nos convoca. Nada más, gracias, perdón.